Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Torres. Soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En la noche de hoy les voy a presentar como la sustentación de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la evolución histórica, teorías administrativas, normatividad, desafíos, retos de prevención de riesgos laborales en el contexto nacional e internacional. Como primer punto, entonces tenemos cómo ha evolucionado SSST durante la historia. Entonces, ha sido un proceso de garantía para los trabajadores, ya que gracias a todas estas leyes implementadas, se han mejorado las condiciones de seguridad en los trabajadores, se han mitigado accidentes de trabajo y las condiciones de los ambientes de trabajo han mejorado demasiado. Tenemos que eventos históricos se han presentado durante los cambios significativos. Entonces, uno de los cambios surgió a finales del siglo XVIII en la Revolución Industrial. Entonces, aquí se transformó la economía y los sociales llevaron a que los trabajadores pasaran del campo a sus talleres artesanales y fábricas donde eran unas jornadas muy extensas. Entonces aquí se presentaban muchas condiciones inseguras, accidentes de trabajo. Entonces era una explotación laboral que tenía un nivel muy alto. Seguido a eso, entonces estaban afectando a las mujeres y a los niños. Entonces, el trabajo infantil era algo que se había convertido en algo muy común. Las mujeres sufrían porque estaban expuestas a su jornada laboral, más a las responsabilidades que tenían en sus hogares. Entonces, en ese índice de tanta carga y estrés laboral, fue cuando en 1811 a 1816 los obreros, ellos realizaron como una revolución en la cual ellos decidieron realizar la quema de las máquinas, destruyéndolas, que fue como un símbolo de sindicato, pues para expresar la explotación que se le estaba haciendo a las mujeres, que pues por eso es que se conmemora el 8 de marzo como el Día de la Mujer, debido a esa eventualidad que se presentó en ese año. Tenemos la creación de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo con la OCHA en 1970, que significó la evolución de la protección laboral en los Estados Unidos, porque antes de la implementación se presentaban muchas condiciones de trabajo inseguras, actos inseguros, accidentes de trabajo, debido a que no había quien estuviera pendiente. Tenemos que en la pandemia, debido al COVID, esto marcó como algo significativo donde se dieron cuenta que la seguridad y salud en el trabajo estaba relacionada con la salud, ya que pues para nosotros en seguridad y salud lo del COVID se presentaba como una enfermedad laboral, ya que pues el contagio se podía presentar por el entorno de nuestro trabajo, por estar cerca de nuestros trabajadores que estuvieran en ese momento contagiados o con una gripe. Respecto a eso, entonces ellos estaban también considerando que por la parte de salud, que no, que para ellos eso era una enfermedad, entonces ahí va la relación. También tenemos que en la pandemia, o sea, hizo como un impulso a que ellos se dieran cuenta que iba relacionado las dos cosas, ya que esto estaba afectando las emociones de los trabajadores en general, porque pues estaban teniendo ausentismo en sus zonas de trabajo, ya que pues al tener esa pandemia, ellos debían realizar una aislación de 14 días, donde hasta que ya no le hicieran nuevamente su prueba y se verificara que la persona estaba apta para volver a su trabajo, no lo podía hacer porque colocaba en riesgo a sus demás compañeros. Entonces, esto nos llevó a interpretar que pues siempre es importante implementar nuestro sistema de gestión. Tenemos como otro evento que fue el incendio en la fábrica que ocurrió el 25 de marzo en Nueva York. Este es un desastre industrial que cobró la vida de 146 personas, que pues la mayoría eran mujeres, como les comentaba anteriormente. Entonces, debido a eso es que se celebra la conmemoración del Día de la Mujer.
también la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Esta determinó la Primera Guerra Mundial presentando un hito global porque nació con el propósito de garantizar justicia social y paz a través de la protección de los trabajadores. Tenemos aquí qué teorías administrativas han influido a través del tiempo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí tenemos la teoría de administración representada por Frederick Taylor y Henry Taylor. Tenemos la influencia de la teoría de la seguridad y salud en el trabajo, que fue decisiva porque pues introdujo la observación sistemática del trabajo, facilitando identificación de riesgos laborales. También tenemos la teoría de las relaciones humanas que desarrolló Elon Mayo entre las décadas de 1930 y 1942, transformando competencias del papel trabajador. Tenemos también la teoría busocrática propuesta por Weber a partir de 1940, planeando la eficiencia y el orden de las organizaciones que lograron medidas de estructura y jerarquías regidas con normas. Esto pues nos ayudaba a implementar mucho más la normativa en seguridad. Y por último, tenemos la teoría general de los sistemas TGS que se desarrollan por Hugin. Esta, en la década de 1950, esta aportó una visión integral a la organización. Eh, ¿Cuáles son las principales normas nacionales e internacionales para la prevención de riesgos nacionales? Entonces, pues les voy a nombrar básicamente las más importantes. Tenemos la Constitución Política de Colombia, tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos la Ley 9 de 1979, el Decreto 1072, la Resolución 1401, tenemos la Ley 1562, la resolución 0312, donde nos habla de los estándares mínimos. También tenemos las internacionales, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Tenemos la ISO 45001. También tenemos unas OCHAs, que es la 18001. ¿Qué buenas prácticas de la SST se observan a nivel internacional en Estados Unidos, Francia e Inglaterra? ¿Y cómo estas podrían adaptarse al contexto en Colombia? Entonces, pues en Estados Unidos podemos verificar que el sistema de gestión, pues no ha desempeñado un papel fundamental mediante las campañas y mecanismos de vigilancia. Debido a las campañas que ellos realizan en cuanto a prevención de accidentes laborales, son muy buenas ya que los trabajadores enseñan a reportar actos y condiciones inseguras, los cuales ellos lo tienen muy en cuenta para verificar sus controles y estar muy atentos en sus actividades. Tenemos en Francia que es una perspectiva integral porque ya influye a la seguridad física también de las personas, en su salud mental y laboral. Entonces, aquí se enfocan en la importancia de considerar los riesgos psicosociales de los trabajadores, promoviendo diferentes actividades para estar pendientes de su salud emocional. Tenemos las prácticas que realizan en Inglaterra, entonces aquí realizan una serie de capacitaciones continuas con los trabajadores, fomentando participación de ellos mismos en la toma de decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo, también considerando la conformación de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, donde ellos se comunican por medio de diálogo y mejoras permanentes, donde dan sus diferentes opiniones acerca de qué puede considerarse un acoso laboral, qué no puede considerarse un acoso. Ellos interactúan y asimismo integran a sus trabajadores. Tenemos a Japón, que en Japón se distingue por la aplicación de la disciplina, porque pues ellos tienen un cierto orden. Entonces ellos integran la metodología de las 5 S, que esa metodología la conocemos como la metodología para orden, aseo y limpieza. Entonces ellos son muy eficaces en el orden y la limpieza para prevenir accidentes de trabajo en sus áreas de trabajo. Ellos implementan las 5 S para estar atentos en qué área, qué deben mejorar, qué deben cambiar. Tenemos el papel que cumplen los trabajadores, colaboradores, el Estado y las organizaciones en la prevención de los riesgos laborales.
Entonces, pues tenemos que la relación de los riesgos laborales es algo que es una responsabilidad para todos, tanto para empleadores como trabajadores y personas del Estado. ¿Por qué? Porque los empleadores son los encargados de suministrar lo que necesita el área SST para poder ejercer actividades, capacitaciones y que los trabajadores estén en aptas condiciones. Entonces, si los empleadores no nos suministran lo que SST necesita, ellos van a obtener pérdidas y muchas veces la demanda en su trabajo disminuye, ya que pues los trabajadores se generan un alto cargo de estrés, lo cual no tienen momentos donde realicen pausas activas y demás, mientras que si el empleador no suministra tiempos y recursos para poder realizar diferentes actividades, ellos se verán cómodos. Tenemos la responsabilidad de los trabajadores. Entonces, aquí en esta área, los trabajadores deben ser muy comprometidos en sus actividades, seguir las normas de seguridad indicadas en sus inducciones, en sus capacitaciones, en sus actividades. En una de ellas se les explica el uso adecuado de sus elementos de protección personal en diferentes actividades que si necesitan realizar la reposición de algún elemento de protección personal, se dirijan al área de seguridad, se les hace la reposición de dicho elemento dañado para que tenga sus elementos completos al momento de realizar su actividad y se mitiguen los accidentes de trabajo. Pues que ellos generen autocuidado en sus trabajos y ven actos o condiciones inseguras en su área de trabajo, deben reportarlas para así realizar unos diferentes controles y mitigar la posibilidad de que se ocurra un accidente. También ellos deben estar pendientes de las capacitaciones, de las pausas, de todas las actividades y deben estar activamente participando, también participar en nuestro COPAS, porque es muy importante que ellos estén enterados de todo lo que se está realizando durante eh, el día. Tenemos al Estado, entonces el Estado tiene eh, que vigilar el cumplimiento de las inspecciones y promover campañas preventivas recopiladas en estadísticas y diseño de guías. Entonces aquí es donde ellos están pendientes, que uno esté al día en seguridad y salud, que sus empleadores estén pagando planillas de seguridad social, generando condiciones aptas de trabajo para sus trabajadores. Tenemos los organismos internacionales como la OIT. Ellos aportan estándares de convenio y asistencia técnica, coordinando los nuevos riesgos, por ejemplo, cuando las pandemias y el uso de la inteligencia artificial como trabajo. Tenemos también la responsabilidad de la ARL, entonces ellos tienen como responsabilidad de brindarnos la información que nosotros necesitemos, eh, tienen que brindarnos capacitaciones a nuestros empleados, resolvernos la duda en algún tema que nosotros tengamos porque pues ellos son unos apoyos clave tanto para los empleadores como para los empleados cuando van a realizar sus citaciones porque pues les despejan dudas que muchas veces ellos no conocen. Tenemos cuáles son los principales desafíos y retos de la inteligencia artificial y a qué se enfrentan los riesgos. Pues día a día vemos que la tecnología va avanzando un poco más. Esto se debe a que los tiempos siempre van a seguir generando nuevas expectativas, nuevas cosas. Entonces, pues, esto nos genera desafíos tecnológicos que requieren que nosotros estemos atentos y estemos informándonos, porque así como avanza la inteligencia artificial, las leyes, una deroga otra, y así debemos estar pendientes de cuáles están vigentes para en caso de que necesitemos alguna. Entonces, pues en Colombia y América Latina, tenemos que los principales retos de la norma laboral, pues ellos limitan porque, por ejemplo, la inteligencia artificial lo que está haciendo es como generalizar una información, no se van a fondo del caso, sino como se le hace la pregunta y ellos como generalizan. Entonces esto pues genera que la persona tenga como ciertas dudas y dificultan el acceso de la forma preventiva en seguridad y salud, generando también que ocurran riesgos psicosociales, estrés laboral, fatiga laboral. La inteligencia artificial
está presentando riesgos, oportunidades. Entre ellos se encuentran el algoritmo de trabajo, los ritmos y evaluaciones que son dictados por sistemas automáticos. Entonces, como les decía anteriormente, ellos se generan como, o sea, es una computadora que es súper inteligente, pero ¿qué pasa? La computadora da una parte de la solución, pero en caso como tal presente, cuando se presenta un accidente de trabajo, los riesgos que se pudieron haber evitado, la inteligencia artificial puede que los haya tomado en cuenta como puede que no. Mientras que cuando se encuentra uno en el ámbito laboral, verificando qué actividad se está realizando. Por ejemplo, cuando estamos en, no sé, realizando una actividad en la estructura, nosotros verificamos diferentes riesgos, personal a borde de placa, personal sin arnés, se va a realizar una fundida, necesitan ciertos controles. Eso lo sabemos nosotros porque estamos en campo aplicando nuestra normatividad y lo que hemos aprendido. Pero la inteligencia artificial generaliza la idea. Entonces, pues esto genera mucha carga psicosocial y pues fatiga a los empleadores. Bueno, como conclusión, entonces tenemos que pues a través de toda esta investigación nos hemos dado cuenta que la seguridad y salud en el trabajo viene desde años anteriores. Esto nos ha ayudado porque pues gracias a la implementación ya como tal en los últimos años del sistema de gestión, pues las empresas han mitigado mucho los accidentes de trabajo. Algunos trabajadores aprenden a trabajar con sus EPPs completos, a realizar sus trabajos de alturas, en pues, espacios confinados de manera segura, evitando que se presenten dichos accidentes, pues ya que se realiza la concientización de que pues es la vida de ellos la que está en riesgo en el momento de realizar las actividades y que en su casa los está esperando una persona, que no porque no es que el arnés me incomoda, la eslinga no me deja mover, no me deja trabajar como es, no lo usen, sino que sea algo que ellos se concientizan de que no, si yo no utilizo los elementos de protección contra caídas, se me va a generar un accidente que me puede incluso o generar una lesión de invalidez o quizás hasta la muerte. Entonces ellos ya como que tienen ahí, a raíz de todas las historias que ha pasado a lo largo del tiempo, que deben utilizar completos sus elementos de protección contra caídas, sus elementos de protección personal, que deben estar atentos a si hay una capacitación, si hay una pausa activa y participar activamente para que pues la sobrecarga, el estrés laboral, el riesgo psicosocial y lo demás que se presenta día a día en sus áreas de trabajo, en sus diferentes actividades, se pueda mitigar. Entonces, pues, también nos damos cuenta que, pues, desde la observación como tal, la prevención evolucionó demasiado, ya que tenemos que, esto, la idea es, como les decía, proteger al trabajador, su bienestar físico y mental todo el tiempo. Muchas gracias.